Hola, bienvenidos a Lo que va 51. Hoy vamos a hablar de psicofonías. Vamos a hablar de la que se considera la primera psicofonía de la historia. Las psicofonías son voces que se quedan registradas en magnetófonos, en grabadoras e incluso en teléfonos móviles. Son voces que se cuelan, voces y sonidos que se cuelan cuando se está haciendo una grabación normalmente controlada en lugares donde no hay nadie y donde no hay ruido exterior. Hay veces que se graban psicofonías con ruido de fondo sin quererlo, pero casi todas se consiguen haciéndolo de forma controlada, sin ningún ruido alrededor y dejando la grabadora o magnetófono, antiguamente, unos 10 minutos. Se recomienda no dejar más tiempo porque si no, a la hora de escuchar la grabación, si lo dejamos por ejemplo una hora, sería muy tedioso escuchar esa hora a ver si se oye algo. Hoy en día se pueden grabar psicofonías con grabadoras de unos 40 euros hasta 100 euros. Se pueden grabar psicofonías con móviles de buena calidad y normalmente se pasan a un programa de ordenador y ahí se pueden ver las ondas de sonido y cuando alguna onda ves que sube más de lo normal, se amplifica el sonido y a veces se pueden escuchar algunas voces, algunas frases, algunos sonidos que en teoría no deberían estar ahí. La psicofonía es un misterio, no se sabe de dónde viene exactamente y hoy vamos a hablar de la primera de la historia, que se sepa. El protagonista es Fredrik Jürgenson. Era pintor, cantante y productor cinematográfico del género documental. Nació en Ucrania en 1903. Este señor, durante sus vacaciones de verano de 1959, que pasaba junto a su mujer, intentó registrar el canto de un pájaro pinzón. Su intención era usarlo posteriormente en un documental. Jürgenson salió de su casa con un pequeño magnetófono y se dirigió hasta cerca de un bosque. Allí guardó silencio y realizó varias grabaciones del canto de los pájaros. Al llegar a casa, mientras comprobaba las grabaciones, pudo escuchar que el canto de los pájaros era interferido por la voz de alguien que hacía comentarios sobre el canto de los pájaros. Jürgenson pensó que alguien había pasado por la zona sin que se diese cuenta y descartó esa grabación. Fue al día siguiente cuando repitió la misma operación de grabado en la misma zona, comprobando bien antes que no hubiese nadie cerca del bosque, que una nueva voz no se colara en su grabación. Pero esta vez la voz era diferente. Al llegar a su casa, Jürgenson y su mujer comprobaron que la voz que se escuchaba era la de la madre fallecida de Fredrik, de Jürgenson Fredrik, llamándole usando un nombre cariñoso que solo él y su mujer conocían. Jürgenson decía que la grabación se podía escuchar. Friedel, mi pequeño Friedel, ¿puedes oírme? Fue a raíz de esta grabación de Jürgenson que se dedicó a estudiar este tipo de fenómenos y es considerado uno de los pioneros de la investigación de psicofonías. A continuación, vamos a poner la psicofonía grabada en audio real de Fredrik Jürgenson. Esta es la grabación. Espero que se haya oído bien. Si no, me la pedís y os paso el link donde sale la grabación. ¿Qué fue eso? ¿Cómo es posible que de vacaciones, no en una casa familiar, no en un sitio conocido, en un sitio completamente alejado de Ucrania, donde nació, se pudiera colar la voz de su madre hablándole? Su madre ya fallecida, hablándole con el nombre cariñoso que le decía siempre. ¿Cómo es posible
que se pudiera captar en un magnetofón, que hay que recordar que tenían frecuencias muchísimo más bajas y muchísimo peores de sonido que los móviles actuales, ¿cómo es posible que se grabara? Y yo me pregunto, la cinta que tiró el día anterior con otra voz, ¿quién debía ser la otra voz? Seguro que se arrepintió toda su vida de haber destrozado la otra cinta, la primera. ¿Pero qué pasó ahí? ¿Son las almas o los espíritus de los fallecidos que intentan comunicarse con nosotros? A veces las psicofonías ocurren en lugares donde ha pasado algo muy grave y es como si se quedara impregnado el sonido en ese lugar. Vamos, no significa que en ese momento alguien esté hablando a través de tu micro. Significa que debido, creo yo, a alguna contaminación, digamos, del aire o de alguna dimensión que se junten durante un momento, hace que suene, si pasó algo grave, que suene lo que pasó en ese lugar, como la psicofonía, la famosa psicofonía de Belchite, donde hoy en día Belchite es un pueblo abandonado que fue destrozado en la Primera Guerra Mundial y donde hoy en día no hay absolutamente nadie, está todo en ruinas y se grabó una psicofonía de aviones tirando bombas y una psicofonía de guerra en un momento donde no había nadie. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué pasa que suena algo en nuestros magnetofonos, en nuestras grabadoras, que ya pasó anteriormente? Lo que me desconcierta de este fenómeno es que, por ejemplo, en Belchite es como si quedara guardado en el lugar el sonido de lo que pasó, pero en otras grabaciones es como si la voz interactuara con nosotros. Es como si la voz nos quisiera decir algo, nos quisiera avisar de algo. Y eso es lo que me desconcierta, porque es el mismo fenómeno, pero es como si fueran dos cosas distintas. Hay muchísimas psicofonías, hay muy famosas. No las pongo todas porque la verdad, escuchar tantas psicofonías seguidas te da muy mal rollo. Normalmente, y esa es otra cosa que no entiendo mucho, es porque siempre son negativas. Casi siempre, menos en contar excepciones, las psicofonías suelen ser negativas. Podían ser positivas. ¿Por qué no podía ser el sonido de un baile de época en un castillo? ¿Por qué no podían ser risas de niños? Seguro que hay alguna, pero normalmente las psicofonías suelen ser difíciles de escuchar, suelen ser que te llegan al alma y suelen ser voces que asustan. ¿Por qué? Hay muchísimas psicofonías, hay muchas muy famosas. Como decía, no las quiero poner todas seguidas porque te da mal rollo, la verdad. Hoy he puesto esta, que considero que es la primera de la historia, que ya asusta un poquito, pero iremos poniendo distintas psicofonías, iremos poniendo, hablando de distintas historias de cada psicofonía, y haremos una especie de recopilación de las más famosas de la historia. Gracias a todos, hasta la próxima.